Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar hablando de las estructuras isostáticas y este sería el último video de armaduras. Para este caso, el método que vamos a explicar a continuación es el método más poderoso para mi parecer, el método más sencillo. Podría ser un poco confuso y complicado en un principio, pero ya conforme vayan agarrando práctica y vayan resolviendo ejercicios, van a irse familiarizando con este método. Este método es muy factible cuando tenemos armaduras de gran tamaño, que tenemos ya arriba de 10 barras. Entonces, este método es muy efectivo. Se pueden calcular todas las barras, todas las fuerzas internas de cada barra, como les menciono, de cualquier n número. Hay ocasiones en las que al usar este método nosotros vamos a percatarnos de que pues vamos a tener que necesitar de otros métodos anteriores que ya hemos explicado, que sería el método de los nodos o de las secciones. Para este método vamos a emplear un ejercicio en el cual pues vamos a resolverlo paso a paso para que puedan entenderlo. Por lo regular este método no es muy conocido, es poco conocido. Tuve la fortuna de aprenderlo y vale mucho la pena que uno lo practique para que nosotros resolvamos de una manera más rápida y eficaz lo que son armaduras. Solo aplica para las armaduras isostáticas. La armadura isostática ya definimos el concepto y posteriormente en adelante voy a hablar sobre estructuras hiperestáticas. Vamos a volver a tocar el tema de las armaduras, pero ya con un enfoque más un poco más complicado, que es cuando ya de plano no podemos usar métodos como estos para resolverlas y vamos a tener que emplear métodos un poquito más tediosos y complicados, pero no hay nada que no se pueda resolver. Bueno, como pueden observar, esta armadura está compuesta por un segmento AB, BC, CD, DE, CE, AC, CF, AF y FE. Nosotros lo que vamos a calcular como el primer paso es las reacciones. Entonces nosotros podremos seguir una serie de pasos para que esto sea un poco más sencillo y puedan comprenderlo de una mejor manera. Los pasos a seguir son: 1. Calcular las reacciones. Entonces, nosotros vamos a tener fuerzas externas. Las fuerzas externas en este caso están de forma puntual. Tenemos una de 5 newtons, una de 8 y una de 10. Se me olvidó poner las unidades. Entonces, nosotros tenemos estas fuerzas externas. Lo que vamos a hacer es identificar el tipo de apoyo que tenemos. En este caso, como pueden observar, tenemos un apoyo móvil que está en el punto o en el nodo E. Tenemos un apoyo fijo que está ubicado en el nodo A. Entonces, como recordaremos, nosotros tenemos en un apoyo fijo dos reacciones. Es decir, vamos a tener que colocar una reacción que vaya hacia arriba. En este caso yo decido que esta va hacia arriba. Ya cuando yo calcule mi suma de fuerzas, voy a darme cuenta si mi orientación fue la correcta. Y me doy cuenta fácilmente porque en el resultado de la reacción, si este resultado me da negativo, quiere decir que mi orientación no fue la correcta. Pero no pasa nada porque podemos representar el valor de esa reacción con el signo, o podemos indicar que nuestra reacción va en sentido contrario a la cual nosotros la habíamos puesto. Yo voy a proponer que mi reacción en X va a ir hacia la derecha y serían todas las reacciones que tendríamos. Vamos a nombrarlas. En este caso esta va a ser la reacción a X.
vamos a tener de este lado la reacción en Y finalmente la última reacción que nos queda es la reacción en el punto o en el nodo EY. Una vez que ubicamos nuestras reacciones, lo que vamos a hacer es nuestra suma de fuerzas. Entonces, nos vamos de este lado. Vamos a ubicar, en este caso es recomendable trabajar con la misma armadura, pero podemos hacerlo un poco más grande. Y vamos a tratar de quitar todos estos dibujos que tenemos aquí de las reacciones para solamente enfocar lo que son nuestras reacciones y nuestras fuerzas externas. Entonces, yo voy a realizar esa parte una vez ya yo he calculado las reacciones para poder trabajar de una mejor manera lo que es este método. Entonces, calculando las reacciones, vamos a tener que ocupar nuestra suma de fuerzas en X y nuestra suma de fuerzas en Y. Además que vamos a seguir ocupando aquí nuestras ecuaciones, que lo hemos visto, la que complementan a toda la parte de la estática, que serían las ecuaciones de momento. Entonces, nosotros lo que vamos a tener a continuación es que debemos de calcular nuestra suma de fuerzas. Vamos a empezar en este caso con la suma de fuerzas en X. Entonces colocamos suma de fuerzas en X y vamos a igualarla a 0. Esto es importante. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestra armadura, vamos a tener en X una reacción que se llama AX. Después nos damos cuenta que tenemos otra reacción que va en sentido negativo del eje de las X y va a ser un valor de 8 newtons. Entonces, cuando nosotros calculamos, identificamos las reacciones y las fuerzas externas únicamente en el eje en el que estamos trabajando y nos damos cuenta que son todas, vamos a igualarla con 0. Entonces, despejando a X, nos damos cuenta que X, la reacción en X, nos va a dar un valor de 8 newtons. Ahora lo siguiente es irnos con nuestras fuerzas en Y. Para esto vamos a colocar suma de fuerzas en Y. Y de igual manera lo vamos a igualar a 0. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí vamos a tener dos fuerzas externas que van a estar en el eje de las Y. Además, vamos a tener dos reacciones, en este caso la del nodo A y la del nodo E. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Identificando la primera, tenemos AY, va hacia arriba, va a ser positiva. Tenemos menos 10, en este caso son menos 10 newtons. Después nos vamos con la de arriba que son menos 5. En este caso también son newtons. Y más EY, que sería la del nodo E. Igualamos esto con 0. Y la única forma en la que podemos simplificar esto es que tenemos que despejar al menos una incógnita de aquí. En este caso yo voy a despejar la de AY. Puede ser cualquiera. Si yo despejo AY, voy a tener que va a ser igual a 15 newtons menos la reacción en E, que en este caso sería EY. Vamos a dejar esta ecuación por el momento aquí, porque ya no podemos resolverla, no hay forma de resolverla. Necesitamos otra ecuación, que en este caso vamos a tener que obtener de una suma de momentos. Lo que sigue a hacer a continuación es, vamos a copiar esto.
Y vamos a poner aquí que esta va a ser nuestra suma de momentos. Ahora vamos a ubicar el punto en el que queremos hacer nuestra suma de momentos. Para mí, yo voy a elegir el punto A. Esta va a ser mi suma de momentos. De igual manera, tenemos que especificar hacia dónde va a ser nuestro sentido positivo. Yo voy a elegir que el antihorario va a ser positivo. Entonces, ubicándonos en nuestra celda de la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a empezar de izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Vamos a ubicar primero la fuerza externa. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener un brazo de palanca para que yo pueda mover esta fuerza. Entonces el brazo de palanca va a ser la distancia más corta del punto B al punto A es de 3 metros. Entonces yo voy a colocar aquí el valor de mi fuerza, que era lo que habíamos hablado de lo que es momento, fuerza por distancia. En este caso van a ser 8 newtons, que es la fuerza. Pero al yo hacer el momento, me doy cuenta que esta fuerza va a girar en sentido antihorario. Efectivamente, esta va a ser positiva. Vamos a poner el 8, no vamos a poner el signo de más porque no va a ser necesario. Y vamos a poner la multiplicación, que es 8 por la distancia, que en este caso sería 3. Después nos vamos con la fuerza de 10, que es la que está aquí abajo. No podemos calcular o no hay momento en estas reacciones porque acuérdense, la línea de acción de la fuerza está pasando precisamente por el punto. Entonces estas de ninguna manera van a generar momento. Entonces no es necesario ponerlas porque va a ser nulo el momento. Ahora nos vamos con la de 10. La de 10 nos damos que esta va hacia abajo. Entonces si yo hago momento respecto a este punto de esta fuerza para que yo la pueda traer para acá, va a girar en sentido horario. Entonces yo voy a decir que voy a tener menos 10 y mi brazo de palanca va a ser la distancia más corta. La distancia más corta entre A y F son 3 metros. Entonces yo voy a poner aquí que va a ser menos 10 por 3 metros. No vamos a poner unidades por el momento, pero sabemos que estas unidades van a ser de la fuerza por la distancia. En este caso van a ser newton metro, pero no es necesario ponerlas en este caso. Ahora, la fuerza que nos falta externa sería la de 5. En este caso nótese que esta va hacia abajo. Si esta fuerza va hacia abajo, mi línea de acción me permite mover esta fuerza a lo largo de este eje. La línea de acción va a ser así. Yo puedo desplazar mi fuerza en este eje, no puedo moverla aquí. En este eje sí tengo permitido. Esto se debe al principio de transmisibilidad. Me permite que yo pueda mover o desplazar mi fuerza solamente en su propio eje, donde va orientado en este caso la flecha. Entonces yo puedo poner mi fuerza aquí, pero para que yo la pueda mover hasta este punto tengo que pagar un precio. Ese precio a pagar es el momento. Momento es una fuerza multiplicada por una distancia, en este caso el brazo de palanca. La distancia más corta entre el punto D y el punto A, si yo hago esto, voy a tener que son 4 metros más 3 metros. En este caso van a ser 7, entonces yo voy a poner aquí. Ahora, otra cosa. Si yo quiero pasar mi fuerza del punto D al punto A, el giro que va a ser en este sentido. El sentido es horario. Entonces vamos a colocar aquí menos 5 por el brazo de palanca, que son 7 metros como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora la última que nos falta sería la de Y. En este caso yo tengo mi fuerza, mi reacción, perdón, va hacia arriba. Si yo hago momento respecto a este punto y yo quiero traer esta reacción a este punto, mi fuerza va a girar así, o mi reacción. El sentido en el que va a girar es sentido antihorario. Entonces yo voy a poner que esto va a ser positivo. Entonces yo pongo un más, pongo mi distancia, que de igual manera son 7 metros porque es la distancia más corta entre el punto E y el punto A, que en este caso yo voy a poner primero la distancia por Y. Una vez que yo identifique esto, lo que voy a hacer es despejar. La única incógnita que tengo aquí es la de Y. Entonces yo despejo Y, voy a tener como resultado son 24, pero si yo lo paso de este lado despejando son menos 24.
Después yo tengo más el 35, porque 5 por 7 son 35, y tengo un más 30. Entonces, todo esto va dividido entre 7. Y obtenemos un resultado de 41 sobre 7, 41 centésimos. Este es el valor de nuestra reacción Y. 41 centésimos. Entonces, ahora yo puedo conocer a Y. Si se dan cuenta, está en función de Y. Si yo despejo una vez que ya despejamos nuestra incógnita a Y, yo puedo conocer cuánto es su valor. En este caso yo tengo que son 15 menos 41 centésimos. Esto nos da un resultado de 64 centésimos. Como pueden observar, yo ya conozco todos los valores de mis reacciones. Conozco lo que vale a X, conozco lo que vale a Y y conozco lo que vale Y. Ahora, ¿qué sigue hacer? Bueno, aquí viene ya la parte del método. Lo que voy a hacer a continuación es copiar todo esto yo lo voy a copiar y lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a hacer más grande, porque es necesario hacerlo más grande para que podamos resolver de una mejor manera. Entonces, yo había dicho que en este caso yo voy a representar únicamente mis valores. No va a ser necesario que yo ponga mis reacciones. Solamente me interesa colocar los valores. Entonces, voy a quitar mis ilustraciones y en vez de poner esto, voy a poner lo que vale cada una. A Y quedamos que valía 64. ...64 séptimos. A X quedamos que valía 8. Y finalmente Y dijimos que valía 41 sobre 7.